Muy buenos días. El tema que elegí es sobre la formación de nuevas especies. Voy a explicar en breve sobre qué es la formación de nuevas especies. Esto empieza por un proceso llamado especiación, en la cual las especies ancestrales se dividen en dos o más especies, que son descendientes por su genética, que son diferentes y ya no se puede reproducir entre ellas. De hecho, el tema Darwin podemos entender que la especiación es un proceso de ramificación. Un ejemplo que nos enseña para un poco más entenderlo es el árbol evolutivo de los elefantes y sus parientes que se construyen los eventos de especiación durante la evolución de este grupo. Es muy fantástico, pero pues todo esto ocurre de una forma de dos poblaciones a partir de una original y debe evolucionar de tal manera que las dos especies no se puedan reproducir, en la cual se dividen en las formas en las que ocurre la especiación en dos grandes categorías que son la especiación alopátrica, que es la implicación de las especies a partir de una especie parental y su evolución parental, y la siguiente especiación simpátrica implica que las especiaciones ocurren pues de la especie parental. Esto debe de ser tomado en cuenta para poder entender. Al igual, la especiación simpátrica son los organismos de la misma especie ancestral, aíslan reproductivamente y divergen sin ninguna separación física. Pero hay otro que igual que hay que tomarlo en cuenta y entender, es la poliploidía. Bueno, este consiste en tener dos conjuntos de cromosomas completos, pero porque ya que diferencia de los humanos y los animales. Una referencia a las plantas, a menudo son como que más tolerantes a cambios sobre la cantidad de conjuntos de sus cromosomas y aumento de ellos. Esto se considera como una receta instantánea para la especiación simpátrica en las plantas, ya que viven en una población que pueden reproducir para producir una descendencia saludable y fértil, en la cual pueden ser útiles algunos organismos. Pero hay algo muy curioso e interesante sobre las barreras percigóticas y poscigóticas. Lo que hacen, evitan que los organismos de diferentes especies se apareen para producir descendientes fértiles y operan antes y después de la formación de un cigoto. Respectivamente, estas barreras mantienen el aislamiento reproductivo de las especies. Otro factor igual es la especiación, nueva forma por especiación en la que la población que es central, y esto hace que se divide en dos o más poblaciones que deben ser descendientes distintos por si son las mismas o no se podría realizar. La especiación implica el aislamiento reproductivo de grupos dentro de una población original y la acumulación de diferentes genéticas entre dos grupos. Los organismos pertenecen a la misma especie, pueden reproducir entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Es lo que dice el primer punto importante del tema que vimos, pero todavía ocurre cierto. Un ejemplo que yo considero es el entrecruzamiento entre las moscas especializadas en manzanas y las especializadas en pinos. Ahora pasemos con el siguiente punto sobre la radiación adaptativa. Bueno, esto es un proceso que describe la especiación. Es como de una forma más rápida, un ejemplo, como lo que vimos en las clases de los pájaros que nos puso de ejemplo el maestro, que se confundía mucho si era solamente una especie o era diferentes especies con diferentes picos. Pero porque ya que tienen una diferente evolución, depende del pico, si es grande, chico, grueso, ya que les ayuda a tener su alimento o cazar insectos. Pero volviendo al punto, este es el proceso evolutivo divergente en el caso de dos o más especies con origen común, como ejemplo de los pájaros que les comenté, cuyas herramientas son las mutaciones y selección natural. Y bueno, las barreras reproductivas son discretas entre especies y asociadas
con flujo de genes, siendo objeto de estudio y pues bueno, al igual sobre los estudios evolutivos, a la par las especies presentan determinadas razas que lo hacen pertenecer a un grupo de organismos y lo separa de otros. Bueno, esta fue mi explicación sobre la formación de nuevas especies. Resumido, ojalá que lo hayan entendido mejor sobre todos los temas que vimos en las clases y buen día más.